Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ¿Ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado, y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, este tiempo desde la ascensión de Cristo, más intensivamente estamos orando y buscando para que sobre nosotros también baje la fuerza del Espíritu Santo. Estamos en la novena al Espíritu Santo, al Pentecostés. Y cuando miramos a todos los textos litúrgicos y oraciones, abundan del discurso del Espíritu Santo, están llenos de las invocaciones, plegarias y peticiones para que Dios también a nosotros nos llene, nos sondee con esa misma fuerza con la que sondó a sus apóstoles. Quizás es mejor decir que renueve en nosotros esa gracia que ya nos fue dada, porque por el bautismo, por la confirmación, hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo. San Juan Pablo II, que era muy devoto a la Virgen María, recomendaba y decía muy a menudo que es necesario, lo que es más necesario al cristiano de hoy, es la renovación de la gracia bautismal. Y por eso recomendaba una devoción inspirado por el santo que decía, hablaba de la Virgen María y dejó esa consagración y dijo: este es el camino de la renovación de la gracia bautismal, la consagración a la Virgen María. Y él mismo, por su lema del Papa, eligió esas palabras: totus tuus, todo tuyo. Precisamente eso es lo que hace el bautismo. Desde nosotros, que somos esclavos del mundo, esclavos del pecado, de la codicia, hace los hombres redimidos, libres. Cristo con su sangre, con su cruz, nos ha redimido. Ha redimido a un esclavo, como nos dice el himno al cirio bautismal. Y por eso nosotros somos suyos, somos su propiedad, su pueblo, su posesión. Cada cristiano pertenece, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todo lo que yo soy pertenece a Dios, pertenece a la Santísima Trinidad. Él lo recuperó como posesión suya. Y esa renovación de la gracia bautismal que San Juan Pablo II recomienda por el camino de la Virgen María, a través de la consagración a ella, pues esa consagración no está tan dirigida para que uno se dirige a la Virgen María, sino que a través de María llegue a Cristo, de la experiencia del Espíritu Santo, por lo que de manera especial lo oramos en esta novena. La experiencia. Sin la experiencia no podemos vivir. La experiencia de hoy
Hemos encontrado unas personas, hemos probado la comida, hemos tenido contacto con los hombres y aquí estamos en este sol. La experiencia, estamos en la Santa Misa, es una experiencia. ¿O no? Sabemos que la realidad que nos rodea, tanto material como espiritual, que al final es la misma realidad, nos podemos encerrar a esa experiencia que se nos está dando o podemos estar abiertos. Lo que Juan Pablo II recomendaba, la consagración a la Virgen María, en realidad es la apertura a la experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Cuando Pablo vino aquí a Éfeso, él encontró a los discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera oímos hablar que existe un Espíritu Santo. No solamente que no lo recibieron, no solamente que no experimentaron, sino ni siquiera oyeron hablar. Nosotros oímos y nos enteramos y recibimos al Espíritu Santo, pero aún así nos falta tantas veces esa experiencia. Y eso es precisamente aquello que decía Juan Pablo II. A un cristiano de hoy le falta la experiencia de Dios. La liturgia es la mediadora en esa experiencia a través de los sentidos, a través de la palabra, a través del cuerpo de Cristo. Pero nosotros no recibimos a Dios de la manera física, aunque Él viene de la manera física. Nosotros recibimos a Dios de la manera de la fe, a través de la fe. Y así podemos observar aquí esta realidad que se nos da a través de los sacramentos. Y nada de esa grandeza podemos recibir. Si tengo la fe, de repente mi interior que está mirando esta realidad física está lleno de la presencia de Dios. Y de una forma el corazón por dentro está alimentado con esos rayos del Espíritu de Dios. Estos discípulos de Juan, es decir, aquellos que recibieron el bautismo de Juan en Éfeso, no oyeron que existe el Espíritu Santo, pero después de eso Pablo les enseña que ese bautismo era para la conversión, pero que ahora llegará otra cosa totalmente nueva. Y él les anuncia eso. Dice, aquel que ha venido, Cristo, es el que lleva el Espíritu. El bautismo de Juan no tenía la fuerza como la tiene nuestro bautismo. El mismo Juan, cuando vio a Cristo en Jordán, dijo, aquí está aquel que quita el pecado del mundo. Yo no puedo quitarles el pecado, solamente Dios lo puede. Pero no dijo solamente eso. Él dijo, Él os bautizará con el fuego del Espíritu. Cuando volvemos al comienzo del Evangelio de San Juan, vemos cuáles son aquellos que fueron bautizados, que recibieron al Espíritu. Nos dice al comienzo, Juan, en la introducción, a aquellos que lo recibieron, que se hicieron los hijos de Dios, los heredores del cielo, del reino de Dios. Ellos no nacieron de la voluntad física ni de la voluntad del hombre, sino nacieron de Dios. Nacieron de Dios porque han recibido a Cristo, porque han creído en Cristo. Cuando Pablo en un momento de su vida está discutiendo sobre las comunidades cristianas, uno de los problemas será precisamente este discurso del Espíritu Santo, es decir, los judíos que pasaron a la cristianidad pedirán que se obedezca la ley de Moisés como la condición para hacerse cristiano. Y Pablo se opondrá a eso fuertemente y él hará una pregunta que vale para todos los tiempos. Él les dirá a los Gálatas especialmente, pero también en otras cartas, él les dirá, ¿habéis recibido el Espíritu haciendo las obras de la ley o habéis recibido el Espíritu creyendo en el mensaje?
El mensaje es el Evangelio, es Cristo. Y Él les dice, nadie se justifica cumpliendo las obras de la ley, porque nadie puede cumplir esa ley. Y luego dirá, la plenitud de esa ley es Cristo. Y aquellos que son de Cristo viven por el Espíritu. Recibiendo al Cristo, están recibiendo a su Espíritu. Y Él les hace posible cumplir toda la ley. Y por eso Pablo dice habla a menudo sobre la gracia, que todo aquello que hace un cristiano y lo que puede hacer, todo el bien que es capaz de hacer, las obras de caridad, no son fruto de mis méritos, de mi esfuerzo, sino la actuación de esa misma gracia que está dentro de nosotros. Y por eso Pablo dice cómo se reconocen aquellos que son del Espíritu. Viven en el Espíritu y sus obras son visibles. Son claras las obras del cuerpo y del Espíritu. Se ven, se reconocen por los frutos. Las obras del cuerpo son la fornicación, impureza, etc. Y luego nombra los frutos del Espíritu, el amor, la perseverancia, etc. Cristo, cuando empezó su vida pública, la empezó tomando el libro del profeta Isaías y dijo, las palabras del Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido. Por eso Él es Cristo. Cristo significa el Mesías. Él está ungido con el Espíritu Santo. Está en mí porque me ha ungido. Me mandó ser el anunciador de la libertad a los pobres, proclamar el año de la gracia del Señor, recuperar la vista a los ciegos, etc. Cristianos, nosotros que fuimos bautizados en Cristo, nos llamamos cristianos. Tú y yo somos ungidos por el Espíritu Santo. Eso significa que a nosotros nos fue dada esa libertad que profetizó el profeta Isaías y que Cristo toma al comienzo de su vida pública. Y cuando dice que esa libertad Él trae. Lo que tenemos a lo largo del discurso de Jesús, su predicación, en mucho es el discurso sobre el reino de Dios. Y ese reino de Dios que Cristo predica viene por la fuerza del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es Dios, la tercera persona divina. Y Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu habita en Él. Y es el Espíritu de su Padre. Y es el Espíritu de Él. Pero también es la tercera persona divina. Así Cristo está siempre en Dios y Dios en Él. Por eso los encuentros de Cristo, sus palabras, sus sanaciones, todo aquello que Él hace, ocurren por el Espíritu. Y por eso dice al comienzo, cuando empezó su vida pública, el Espíritu lo llevó al desierto. Cuando le tocó a esa mujer, dice, una fuerza salió de Él. Luego Cristo hablará abiertamente a los suyos sobre el Espíritu. Dirá que Él se irá, y eso es precisamente lo que hemos celebrado, la ascensión. Pero enviará al otro defensor, aquel que el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir al otro defensor, al Espíritu Santo? Porque el mundo no ha creído a Cristo. Aquellos que creyeron en el mensaje, aquellos que creyeron en Cristo, el don es el Espíritu Santo. Jesús dirá, vosotros estáis conmigo y vosotros creéis. Y el Espíritu Santo llegará, os introducirá en toda la verdad. ¿Por qué es tan importante esto lo que dice Pablo? Para que estos que ahora están en Éfeso, que eran discípulos de Juan, que recibieron su bautismo, ¿por qué es tan importante para Pablo que ellos también reciban al Espíritu Santo, que se bauticen en el nombre de Jesucristo? Porque sin el Espíritu Santo no se puede cumplir en ellos la obra de salvación.
Sin el Espíritu Santo no se puede entrar en toda la verdad que Jesús dice. Y esa verdad es precisamente Dios. Nosotros no podemos las realidades espirituales que nos dice el Evangelio y que experimentamos en los sacramentos, ni siquiera los podemos vivir de otra manera, sino por el Espíritu Santo, por el Espíritu que habita en nosotros. Por eso Pablo dice, el hombre natural no recibe lo que es del Espíritu, no lo entiende, se burla de eso, pero el hombre espiritual, aquel que ha recibido el Espíritu, juzga bien. A nosotros ese Espíritu nos fue dado. Nos fue dado para introducirnos a toda la verdad. Nos fue dado para que por Él entremos en la unión con Dios. Nos fue dado para que experimentemos de nuevo aquello que somos, los hijos de Dios. Somos hijos e hijas. Yo soy el hijo y tú eres la hija. Es algo enorme. Jesucristo es el Hijo de Dios de naturaleza y tú y yo lo somos por la gracia, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo nos fue dado que estamos en la unión con Dios triuno, que somos sus hijos y sus heredores de la vida eterna. Sin el Espíritu Santo no hay justificación. Sin Espíritu Santo no hay conocimiento de Dios. Por eso Jesús dice que Él ha venido para revelarnos al Padre, para descubrirnos al Padre. Y lo dice a los suyos en el Evangelio, que les redescubrirá al Padre. Y eso no se refiere solamente a ellos, sino también a nosotros que escuchamos y leemos la palabra de Dios. A nosotros también se nos revela Dios, se nos da el ser más grande que nuestro corazón siempre anhela, del que tiene sed y hambre. En el Espíritu Santo Jesús ha dicho que saldrá de su costado, de su corazón, pues allí se encuentra el cumplimiento de nuestros anhelos más profundos. Ese Espíritu Santo al que Cristo anuncia en su discurso, en su diálogo con la mujer samaritana, cuando le dice que Él le dará de beber, de su interior fluirán los arroyos del agua viva que van a la vida eterna. Esa misma agua se nos fue dada a nosotros y se nos da en los Sagrados Sacramentos, en la Eucaristía, de la manera más excelente, porque la Eucaristía es la obra del Espíritu Santo. Toda la eficacia de este sagrado acto, que es el acto de Dios, proviene del Espíritu Santo. El sacerdote en un momento impone las manos sobre los dones y pide que baje la fuerza del Espíritu Santo. En el sacramento de la penitencia o la confesión, el sacerdote impone la mano, como Pablo aquí en esos discípulos en Éfeso. Impone las manos, extiende las manos y ora la oración de la absolución. Y lo tenemos en todos los sacramentos. Y eso es el Espíritu Santo al que la Iglesia nos manda a través del sacerdocio. De la manera especial, en este santo lugar podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo. Incluso las personas que nunca oyeron del Espíritu dicen que aquí sienten la paz. Este lugar está empapado con la oración y el cielo está abierto y está presente el Espíritu Santo. Es el Espíritu que da la paz al que Cristo prometió a los suyos. Aquí en este santo lugar se experimenta la presencia del Espíritu Santo de la manera especial también a través de la adoración, donde se experimenta que los ríos y ríos de su gracia, del amor de Dios, fluyan hasta nuestros corazones y empapan nuestros huesos secos y nosotros volvemos a la vida. Aquí en este santo lugar que nos fue dado, probamos la gracia de la conversión. ¿De dónde viene que tantos se van con la vida cambiada? No es la obra humana, es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo que se da, que renueva su iglesia, que recupera los muertos a la vida.
¿Cómo es que tantos aquí por la primera vez experimentan algo sobrenatural? ¿Cómo es que aquí cambian las vidas humanas, se renuevan los matrimonios? ¿Cómo es que aquí aquellos que han estado en el infierno de la droga y de otras adicciones experimentan la liberación? Porque aquí, de la manera especial, por la gracia de Dios, está abierto el cielo y está dado el reino de Dios para que Dios renueve su pueblo y renueve el rostro de esta tierra. Hermanos y hermanas, Medjugorje es un don para todo el mundo, no solamente para algunos elegidos o para una élite. Medjugorje es un don para todo el mundo porque precisamente es la Iglesia. La Iglesia fue enviada y dada a todo el mundo porque el Espíritu Santo que se derrama sobre la Iglesia para que los hijos dispersos de Dios se reúnen en uno está dado para todo el mundo. Y el resto depende de nosotros, si vamos a aceptar, si vamos a creer en el mensaje, si vamos a recibir la justificación para nuestra salvación o no. Y entonces estaremos en muchos problemas y tendremos un sufrimiento.